Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Arquidiócesis de Arequipa. El carisma del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Escuela dirigente, Miguel Damiani Basurco. Más allá de los evangelios, de hacer la voluntad de Dios, posiblemente no haya concepto más significativo y trascendente en el movimiento de cursillos de cristiandad que el de carisma. Por eso es fundamental entenderlo. Hoy intentaremos transmitir ese significado. Lo haremos vivencialmente, como corresponde a nuestro estilo, o tal vez debía decir, conforme a nuestro carisma. El carisma atraviesa en forma transversal, valga la redundancia, cada una de las actividades y estructuras del movimiento de cursillos de cristiandad. Así, tal como podemos ver en este gráfico, el secretariado, que es una estructura organizativa, la escuela de dirigentes, las vocalías, los cursillos en sí, las asambleas nacionales, regionales, el secretariado nacional, la organización mundial de cursillos de cristiandad, o el libro de ideas fundamentales de cursillos de cristiandad, y un largo etcétera, están todos teñidos del carisma, atravesados de punta a punta, de extremo a extremo. En el carisma está contenido el porqué, es decir, la mentalidad, el para qué, la finalidad, y el cómo, es decir, la estrategia y el método del movimiento de cursillos de cristiandad. Cada uno de estos serán explicados en sesiones siguientes. El carisma es como una semilla que contiene germinalmente todo lo esencial al movimiento, como en la semilla se encuentra lo que después será la planta. Lo que fue, lo que es actualmente y lo que puede llegar a ser el MSC está contenido en el carisma. Como la persona, cualquiera de nosotros, estuvo contenida entonces en el embrión. Exactamente. El carisma es como la columna vertebral que sostiene el cuerpo. Más aún, es su ADN. Todas sus características, todas las características del MSC están en el carisma. Toda la herencia. Nada que ocurre en el movimiento puede dejar de llevar su huella, porque es lo que identifica y diferencia de cualquier otro movimiento de iglesia, el carisma. Podemos tomar cualquier movimiento. Acá hemos reunido algunos de los logotipos de los movimientos regionales más conocidos de la iglesia. El movimiento de cursillos de cristiandad, el carisma del movimiento de cursillos de cristiandad, no lo comparamos con ningún otro. No decimos que sea mejor que otros, ni peor tampoco, por supuesto. Es simplemente distinto y único. Los carismas son así. Son dones del Espíritu Santo. Pero ¿qué cosa es un carisma? ¿Qué es el carisma? De modo general podemos decir que un carisma es un don, una gracia del Espíritu Santo. Recordemos quién es el Espíritu Santo, entonces, que entre todas las gracias nos da este especial que llamamos carisma. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como bien sabemos. Es pues el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Paráclito, el defensor que Jesucristo nos dejó y que rompió incontenible en nuestras vidas y en el mundo entero en aquel Pentecostés inicial que celebramos todos los años.
El Espíritu Santo es la fuerza poderosa de Dios mismo que habita en nosotros a partir del bautismo. Ojalá pudiéramos entender eso, por lo menos una décima parte, o menos. Es la fuerza poderosa de Dios mismo. Eso es el Espíritu Santo. Seamos conscientes o no, el Espíritu Santo es el que guía nuestros pasos para amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. De este modo nos hace acreedores a las promesas de Jesucristo y al reino de los cielos. El Espíritu Santo está comprometido con nuestra salvación, porque así lo ha querido Dios. Jesucristo nos lo dejó justamente para ayudarnos, para defendernos, para preservarnos. El Espíritu Santo es el que sostiene en nosotros la vida de gracia, esa vida pura que tenemos que mantener para llegar a la vida eterna. Esta vida de gracia es la vida en el Espíritu que aprendimos en el cursillo, que debe ser consciente, creciente y compartida. No podríamos alcanzar la vida eterna sin la ayuda de Dios y concretamente del Espíritu Santo, que hace posible en nosotros la vida de gracia. Mantenernos así fieles, limpios, puros, sin mancha, siguiendo a la verdad y al amor, es gracia que Dios concede. O sea que la gracia la obtenemos por la misma gracia de Dios. Hay que pedirla entonces, hay que pedirla. La gracia es pues un regalo, un don, un obsequio que Dios nos da sin mediar merecimiento alguno. Nos la da por amor. Sostenerla o mantenerla fielmente es gracia que Dios concede a quien se la pide a través del Espíritu Santo. Hay un nexo muy íntimo entre la gracia y el Espíritu Santo. Tenemos que vivir en gracia, pero solamente podemos hacerlo si obtenemos la gracia del Espíritu Santo, de ayudarnos a conseguirlo. A propósito, tenemos una lectura en Lucas, en el Evangelio de Lucas 11, del 11 al 13, que dice: ¿qué padre entre ustedes que si su hijo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo le da un escorpión? Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esta lectura muchas veces nos deja desconcertados. No llegamos a entender por qué un padre da lo que el hijo le pide y por qué cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé tal trabajo, que nos dé tanto dinero, que nos dé fama, que nos dé fortuna, en fin, que nos dé un amor, que nos dé hijos. ¿Y por qué no nos da? Que nos libere de una enfermedad. ¿Por qué a veces nos preguntamos, ¿y por qué no nos da eso que estamos pidiendo? Es que no llegamos a entender esta lectura y el mensaje que el Señor nos está revelando aquí. No existe don, bien más grande, para que lo entendamos. No existe don, no existe bien más grande que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Si nosotros le pedimos a nuestro Padre, Él nos dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Es decir, que Él no nos está ofreciendo ninguna de esas cosas que nosotros pedimos, que son minucias. Nos está ofreciendo todo. No hay nada que se compare al Espíritu Santo. Dicho de otro modo, debemos pedir el Espíritu Santo. Pidamos el Espíritu Santo, porque Él nos lo dará. Y con Él, con su ayuda, con su presencia en nosotros, conseguiremos lo más valioso, que es la vida eterna. El Espíritu Santo es fuente inagotable de todas las gracias. Eso es lo que recibiremos de Dios si se lo pedimos incansablemente, insistentemente, una y otra vez. Pero la gracia, para que sea fecunda,
debe ser consciente, es decir, debemos saber que tenemos gracia en nosotros, debemos saber que la tenemos. Creciente, quiere decir que no podemos contentarnos con lo que tenemos que pedir más. Y compartida, es decir, que si no la damos a nuestros hermanos, si no hacemos que ellos conozcan este don, este regalo de Dios, pues no estamos viviendo en la gracia. La gracia tiene que ser consciente, creciente y compartida. La vida en gracia nos conduce al Padre amado. Y no puede haber mayor expresión del amor que evangelizar. Es decir, transmitir a nuestros hermanos el conocimiento de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Los carismas son gracias del Espíritu Santo, que pueden ser extraordinarios o sensibles y humildes, directa o indirectamente ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Ideas fundamentales, numeral 37. Los carismas son gracias del Espíritu que pueden ser extraordinarios o sencillos y humildes, directa o indirectamente ordenados a la edificación de la iglesia. Para eso son los carismas, para edificar la iglesia. Al bien de los hombres, es decir, toda la humanidad y las necesidades del mundo. Eso es lo que hace nuestro carisma, el carisma de Cursillos de Cristiandad. Los carismas pueden ser dados a una persona o a un grupo de personas, como es en este caso en el MCC. El carisma que dio inicio al MCC en la década de los 40 del siglo pasado, en Palma de Mallorca, España, lo recibieron y transmitieron varios iniciadores, entre ellos Bonín, que era laico, Gallá, que era un sacerdote, y Hervás, que era un obispo. El carisma del MCC fue la respuesta que el Espíritu Santo suscitó a una situación concreta que vivían estos cristianos, estos grupos, estas comunidades en esos años. Y surgió en torno a la juventud de Acción Católica. Recordemos que en esos años, a fines de la década del 30 y comienzos del 40, pues España había vivido una guerra civil devastadora y sangrante, que la ponía pues de espaldas a Dios. Era necesario reconstruir nuevamente la fe, la vida cristiana en España. Y esa es la respuesta que da el Espíritu Santo, entre muchas otras, ¿no? El carisma del MCC. Podemos preguntarnos, ¿es que a ellos, a los que iniciaron este movimiento, se les ocurrió proyectarse a lo que hoy es el MCC? No. La proyección existía como en un embrión que vemos, que va a ir desarrollándose. Y deberá ser un hombre de bien, un padre, un abuelo, un anciano. Ese es el carisma. Es el carisma el que fue guiando y promoviendo el desarrollo del movimiento de Cursillos de Cristiandad, hasta convertirlo en un movimiento universal, con presencia en casi todos los países de los 5 continentes, con las estructuras necesarias para sostener su continuo crecimiento, siempre fiel a sí mismo, siempre fiel al carisma. El carisma ha llevado al MCC a una constante renovación a lo largo de estos poco más de 70 años que ya tiene, pero siempre con fidelidad al carisma inicial. Este carisma está plasmado en todo el quehacer del MCC, pero especialmente en ideas fundamentales, cuya tercera edición inspira esta escuela. El carisma es un concepto de aplicación muy amplia, pero al mismo tiempo específico, singular, único, que impregna todo el quehacer del MCC. El carisma nos ha llevado a anunciar carismáticamente al Señor, es decir, con nuestro testimonio de vida. Hemos adoptado ese método. El MCC es carismático. Todos en el MCC anunciamos a Cristo con nuestras propias vidas. Esa es la forma en que evangelizamos. El carisma ha seguido un largo camino unido a la historia del movimiento. Ha sido discernido por los pastores de la iglesia, religiosos, sacerdotes y obispos. Ha sido reconocido por el Pontificio Consejo para los Laicos, así como por los papas Pablo VI, Juan Pablo II,
Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. Finalmente, en un proceso que tomó varios años, en 2004, el Pontificio Consejo para los Laicos decretó el reconocimiento canónico del OMSC como estructura de coordinación, promoción y difusión de la experiencia de los cursillos de cristiandad y la aprobación de sus estatutos. El carisma, guiados por el Espíritu Santo, nos ha llevado a formular los 3 días de cursillo como el mejor escenario para propiciarlos en 3 encuentros que promueve cada cursillo: el encuentro con uno mismo, el encuentro con Cristo y el encuentro con los hermanos. El carisma nos ha llevado a formular 3 tiempos para el mejor desarrollo del cursillo: precursillo, cursillo y poscursillo. Reuniones de grupo, labor de pasillos, ultreya, sigilo, trípode, piedad, estudio y acción son otros tantos frutos del carisma. Es esencial entonces entender la dimensión carismática del movimiento de cursillos de cristiandad, reconociendo que en su fundamento hay un don especial del Espíritu Santo, no solo pura iniciativa humana. Ideas fundamentales número 59. Ojo, en el carisma hay un don especial del Espíritu Santo. Esto no es obra humana puramente. Hay una participación muy especial del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que entender y creer. Es necesario, en primer lugar, conocer el carisma. Todos deberíamos conocer el carisma, lo que es y cuáles son sus rasgos específicos. Esperamos haber dado por lo menos algunas pinceladas al respecto. Pero sobre todo es fundamental vivir el carisma, asumiendo, dejando que configure nuestra mentalidad y que impulse nuestro actuar. La descripción de carisma en el libro de Ideas Fundamentales es la siguiente: el carisma de cursillos de cristiandad es un don que el Espíritu Santo derrama en su iglesia, que conforma una mentalidad e impulsa a un movimiento eclesial, que mediante un método carismático propio posibilita la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, ayuda a descubrir y realizar la propia vocación personal y promueve grupos de cristianos que fermenten de evangelio los ambientes a través de la amistad. Repetimos, el carisma de cursillos de cristiandad es un don del Espíritu Santo derramado sobre la iglesia. Es un don para la iglesia, para todos. Tenemos un deber que conforma una mentalidad que nos hace ver el mundo de una manera e impulsa a un movimiento eclesial. No es fuera de la iglesia que se realiza, sino en la iglesia. Es un movimiento en la iglesia, para la iglesia, que mediante un método carismático propio, hemos dicho antes, mediante el testimonio de vida y al mismo tiempo el desarrollo de una metodología con 3 días, con 3 encuentros, hacen posible la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, de lo más importante que tiene el cristianismo, ayudando a descubrir y realizar la propia vocación personal. Eso pretendemos. Y promueve grupos de cristianos que fermenten el evangelio en los ambientes. Promueve la creación de comunidades, pequeñas comunidades, pero siempre fundadas en la amistad. En resumen, no podemos empezar así, pero en estas pocas palabras podemos decirlo todo en realidad. Pero si no tenemos en cuenta lo que hemos expuesto anteriormente, sería difícil comprenderlo si fuéramos directamente al resumen desde el comienzo. Por eso ahora decimos en resumen. Para decirlo en una sola palabra, el carisma del movimiento Cursillos de Cristiandad está encerrado en su propio nombre. No puede haber movimiento de Cursillos de Cristiandad sin rodar cursillos. Así que la palabra es cursillos. Si solamente pensamos en eso, en cómo hacerlo posible,
en cómo sostenerlos, en cómo periódicamente realizarlos, en cómo acompañar a los que salen, en cómo acompañar a los que entran, en fin, en cómo hacerlos posibles. En torno a los cursillos es que se desarrolla el carisma. Son los cursillos y todo lo que tiene que ver con su planificación, ejecución y seguimiento, donde toma cuerpo y se manifiesta el carisma del movimiento de cursillos. Dicho de otro modo, la misión encomendada a todos los cristianos por Jesucristo de ir a proclamar el Evangelio al mundo entero es desarrollada por el MSC de modo muy singular y original en los cursillos de cristiandad, lo que constituye su carisma. Sin cursillos no hay MSC. Sin cursillos no hay movimiento de cursillos de cristiandad. Será cualquier cosa. Por eso no se justifica, nunca se justificará suspender, dejar de dar un cursillo por cualquier otro motivo que sea. Nosotros, en el movimiento de cursillos, tenemos que rodar cursillos, tenemos que prepararnos. Ese es nuestro reto, todo el tiempo, cursillos de cristiandad. Dar cursillos. Cuanto más podamos hacerlo, mucho mejor. Bien, ahora tenemos acá algunas preguntas, para terminar ya algunas preguntas sobre las cuales los invito a reflexionar. Primero, ¿cuál dirías que es el hacer fundamental del MSC? ¿Por qué? Primero, ¿cuál dirías que es el quehacer fundamental del MSC? ¿Por qué? Segundo, ¿cómo somos fieles al carisma del MSC hoy? ¿Cómo somos fieles al carisma del MSC hoy día? Y tercero, una de cuya un grupo, una comunidad de cursillistas decide apoyar en una labor de voluntariado en un hospital, trabajando con niños quemados. Una buena obra. La pregunta ¿es fiel al carisma? ¿Por qué? Eso es todo. Buen trabajo. Muchas gracias.